Bien, muchas gracias. Nuevamente, doctora, por favor. 1, 2, 3, probando. Prueba de audio. Okay. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rosa Sanders Girón. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Ok, hoy les vengo a hablar un rato sobre lo que son los láseres en el mundo de la odontología. Y bueno, esta herramienta que es
que ya no es una herramienta nueva en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la vida cotidiana. Los láseres tienen 58 años de haber salido a la luz, ¿no? Y ha sido una herramienta esencial en la transformación de la vida de los seres humanos. Ha impulsado hoy la innovación científica y tecnológica en todos los ámbitos de la vida moderna. Lo podemos encontrar ahora principalmente en nuestro mundo, en todo lo que es la cirugía mínimamente invasiva, pero también la encontramos, como hoy lo estamos presentando, lo encontramos en todo lo que son las comunicaciones, el diagnóstico médico, en la impresión digital, en la estereolitografía, así como en todo lo que es la industria automotriz, aeronáutica, militar, en fin, en un sinnúmero de actividades de la vida actual. Los láseres en sí, hay que hablar qué son los láseres. Los láseres son energía, son luz fotónica. Entonces, esta energía nosotros la llevamos utilizando desde hace muchísimos siglos. Si recordamos las culturas antiguas como la egipcia, como la griega, como incluso la maya, utilizaban la luz solar, que es energía fotónica, para la curación de ciertas heridas, por ejemplo, para el tratamiento en aquellos tiempos de lo que hoy es el vitiligo, pero bueno, ellos con sus baños de luz o sus baños de sol curaban muchas enfermedades de la piel, incluso enfermedades mentales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el paciente se deprime ciertamente por la falta de la luz? Y sobre todo, cómo hoy en nuestros días la luz modificada en ciertos instrumentos, en ciertos aparatos y con la tecnología de hoy la podemos utilizar de una manera muy benéfica en todos los tratamientos de la medicina actual. No podríamos hablar de los láseres sin antes mencionar a sus predecesores y a estos físicos que en sus tiempos dieron las bases para la generación de este tipo de energía fotónica, que hoy hacen que se puedan producir energías con características de afinidad sumamente importantes, que son las que hacen que tengan esa especificidad y ser sumamente detallistas y poco invasivos en los tratamientos que hoy hacemos, tanto en odontología como en muchas áreas de la medicina. Y bueno, estos precursores hay que mencionarlos como Max Planck, que él hace la relación entre lo que es la energía y la frecuencia de la radiación y nos dice que cómo esta energía es absorbida o emitida en pequeños paquetes llamados quantums, que eso es la base de los láseres. Y bueno, después con los inventos de Einstein, desde 1905, hablamos de lo que es el efecto fotoeléctrico y él describe lo que es la emisión estimulada de la radiación, que es prácticamente la base del desarrollo de los láseres. Los láseres se fueron así desarrollando y su antecesor son los máseres, que es una amplificación de la emisión de la energía, pero en otros sistemas, y no es hasta 1960, o sea, hace 58 años, que se crea el primer láser de rubí, con las características ya específicas de un láser de tener afinidad, según su longitud de onda, hacia un solo tejido. Y bueno, el primer año en donde se utiliza ya en la medicina como tal, es en 1961, en una cirugía oftalmológica para un tumor retinal. Pero hay que hablar de qué significa láser. Es bien conocido que hay mucha charlatanería en el uso de los láseres y hasta lo podemos ver hoy en día anunciado como láser con Z, escrito con Z, láser con doble S. Y bueno, esto es una aberración, ya que hay que saber desde un principio qué significa la palabra láser. La palabra láser es un acrónimo que explica cómo se generan los fotones dentro de un sistema y es lo que
nos va a demostrar esta palabra, que hoy a veces ya hasta la usamos como verbo, que es la amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación, es decir, cómo se generan los fotones dentro de un sistema de láser. Pero bueno, ¿qué es una radiación láser? Una radiación láser, en un principio, es una energía electromagnética. Y ahorita recordaremos cuáles son las energías electromagnéticas o cuál es el sistema de energías electromagnéticas. Pero que se encuentra dentro de un sistema especial, que es un resonador óptico, ahorita vamos a ver qué es eso, y que va a generar ondas de energía electromagnéticas de características muy específicas. Y estas características específicas es lo que hace que tenga una función en algún tejido o en algún elemento. Estas características es ser monocromática, es decir, tener una sola misma longitud de onda, a diferencia de una luz natural, por ejemplo, que son multicromáticas, es decir, tiene muchas longitudes de onda, por lo tanto es difusa, es colimada, esto quiere decir que es unidireccional, y es coherente, quiere decir que todos sus fotones van como en una misma oleada, y esto hace que al producir muchos fotones con estas características, se conjuguen en un solo punto para causar una acción específica sobre el tejido diana o sobre el tejido al que es afín. Un ejemplo de estas energías y de su afinidad es, por ejemplo, cuando hablamos de un láser de depilación. Es un láser que tiene una energía específica que solamente va a hacer afinidad o interacción con un tejido que tenga color, por lo tanto, va a destruir el folículo piloso que tenga coloración. No va a destruir un folículo piloso que no tenga coloración, porque no sería un láser afín a esa coloración. Entonces, puede descartar el color de la piel y solamente destruir ese folículo piloso, porque es un láser con especificidad al color. Recordando qué es el espectro electromagnético y de dónde vienen las radiaciones electromagnéticas, hay que recordar este cuadrito. Este cuadrito habla de todas las energías electromagnéticas que existen y que las tenemos alrededor de nosotros, como son las energías electromagnéticas del área infrarroja de larga longitud de onda, que son, por ejemplo, las de radio y comunicación, como son estas que estamos utilizando hoy en día, que son longitudes de onda muy, muy amplias, y eso nos permite tener esta comunicación. Pero también existe otras longitudes de onda muy pequeñitas, como son las ultravioletas, que también estamos utilizando en medicina, radiaciones ultravioletas, desde hace muchos años. Los rayos X, por ejemplo, son radiaciones electromagnéticas ultravioletas, que son de longitud de onda muy pequeñas, pero que las utilizamos para el diagnóstico en lo que es la radiología. Y así existen un sinnúmero de longitudes de onda y las utilizamos dependiendo de lo que queramos. Hay que aclarar que estas longitudes de onda tienen ciertas características, es decir, las longitudes de onda que son cortas y que son ultravioletas son energías de onda de las que llamamos ionizantes. ¿Qué quiere decir que son ionizantes? Ionizantes quiere decir que pueden causar un daño en la estructura del DNA celular. Los rayos X pueden causar alteraciones en el DNA y causar neoplasias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son radiaciones muy pequeñas. Este tipo de radiaciones también se utilizan, por ejemplo, en oncología para el tratamiento de algunas neoplasias, pero requieren de una protección específica como son los búnkers. ¿Por qué? Porque es radiación que es ionizante y que puede dañar al DNA celular. Ahora, existen radiaciones del espectro visible, como es la luz natural, que estas radiaciones no nos pueden dañar la estructura del DNA celular, por lo tanto no requerimos de protección, salvo en aquellos láseres que utilizamos, o incluso los láseres de señalización, que si los vemos directamente con el ojo pueden causar un daño, lo mismo que los infrarrojos. Para esto utilizamos gafas con protección específica a esa longitud de onda para que no nos causen daño. Pero ¿por qué es importante aclarar? Porque ahora que vamos a utilizar los láseres, saber y poderles decir a nuestros pacientes que el tipo de láser que nosotros vamos a utilizar son láseres en odontología, que son del espectro visible e infrarrojo. Es decir, láseres que no pueden causar daño
al paciente, ya sea una paciente embarazada, un niño o algún paciente que haya tenido algún tipo de neoplasia. Entonces, es importante aclararlo para saber que es una energía completamente segura al utilizarlo en nuestros tratamientos. Cuando hablábamos de qué es lo que hace específico una longitud de onda a un tejido, esto tiene que ver prácticamente con el resonador óptico de los equipos. Cada medio activo de láser o cada contenido de láser es distinto y dependiendo de esta estimulación de la radiación del medio activo o del cristal con lo que estén hechos, va a depender el tipo de longitud de onda que emita y ese tipo de longitud de onda va a ser específico para algo, ya sea para hidroxiapatita, ya sea para agua, ya sea para melanina, y así nos podemos seguir en todos los ámbitos de la medicina. Y bueno, todos estos tienen una luz guía, que es lo que normalmente nosotros vemos, y es lo que nos ayuda a hacer los procedimientos. ¿Cuáles son las ventajas de los láseres? La ventaja de los láseres, como lo podemos probar en todas las áreas de la medicina, bueno, es que esta afinidad hace que tenga mayor preservación de tejido sano de cada una de las estructuras, hace que los pulsos sean constantes, por lo tanto podemos hacer cortes muy precisos y sin variación de la profundidad. Este efecto fototérmico del que vamos a hablar hace que tenga obliteración de los vasos sanguíneos. Esto nos va a ayudar a que no tengamos sangrados. Reduce el trauma mecánico porque por lo general no tocamos los tejidos, por lo tanto no hay fricción, no hay calentamiento de los tejidos y hay menor daño. Como no sangra en muchos de los tratamientos, podemos no requerir de suturas, por ejemplo. Tenemos campos quirúrgicos mucho más limpios, por lo tanto tenemos mucho mejor visualización de los tratamientos que estamos haciendo. El que tenga menor daño a los tejidos de alrededor nos ayuda a que el posoperatorio y el dolor posoperatorio sea mucho menor, y por la característica de la energía que estamos aplicando sobre los tejidos, esta energía va a hacer que todo lugar donde estemos tocando con el láser o con la energía fotónica sea un lugar donde esté libre de bacterias, porque por la cantidad de energía o aumento de la temperatura controlado, como lo vamos a ver ahorita, no hay posibilidad de que se desarrollen ahí bacterias. Los efectos de temperatura que los láseres tienen en los tejidos varían en grados de calor. Todos estos grados de calor son en micropulsos, en nanopulsos, es decir, a pulsos muy pequeños, lo cual no va a causar un calentamiento de la estructura que estemos trabajando. Pero sí va a hacer que se vaporice, por ejemplo, para hacer un corte, y para vaporizar tenemos que llegar a 100 grados centígrados. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo es que es mejor si estamos llegando a 100 grados centígrados? Bueno, es que estamos hablando de micropulsos. Anteriormente existían láseres de onda continua que no tenían colimadores que pudieran hacer micropulsos, y esto hacía que la energía fuera muy dañina en los tejidos. ¿Por qué? Porque salía demasiada energía produciendo demasiado calor en el tejido que se acumulaba en el tejido. Con el desarrollo de la tecnología, hoy manejamos nanopulsos, que quiere decir la 10.000ª parte de un segundo. Y estos nanopulsos lo que hacen es que es el efecto, por ejemplo, de una plancha. Hablar de un pulso continuo significa como si tuviéramos una plancha al rojo vivo, que si yo pongo mi mano, obviamente lo que va a hacer es que me va a quemar. Pero si yo tengo nanopulsos, que sería rápidamente movimientos sobre un tejido, aun cuando yo tenga mi plancha al rojo vivo, hago estos movimientos, no se acumula el calor en el tejido porque tiene cierto periodo de refracción o de enfriamiento del tejido, y entonces no voy a dañar al tejido. Esa es la ventaja de los láseres que hoy se utilizan, del tipo de emisión de energía. Pero bueno, este tipo de energía y de láseres se utilizan obviamente en oftalmología, por ejemplo, para tratar defectos de astigmatismo, de hipermetropía, donde el paciente entra sin tenerse que anestesiar general y se hace una modificación de la córnea o de la retina, dependiendo, y lo mismo lo utilizamos, por ejemplo, en dermatología para la eliminación, como les dijimos, de lo que es depilación, que es con afinidad a un color, a las características de pigmentación del folículo piloso, o por ejemplo para la eliminación de tatuajes,
que es un láser específico al color negro, por ejemplo, y si fuera un tatuaje color verde, se necesita un láser con una longitud de onda específica para la coloración verde, que no sería el mismo, porque acuérdense que estamos hablando de afinidades. Lo mismo que, por ejemplo, en urología, la eliminación de cálculos renales, donde hay una longitud de onda específica para poder eliminar o destruir el cálculo, pero no las membranas que contienen al cálculo. Entonces, de esta manera es la manera en que, por medio de afinidades, se puede eliminar algo que está dañando al cuerpo sin destruir lo que está alrededor. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos cómo respeta la membrana del huevo, pero quita la parte con calcio. ¿Por qué? Porque es un láser que tiene afinidad al calcio, pero no a las características de la membrana. Entonces podemos ser muy específicos y lo mismo vamos a hablar en las afinidades de los láseres en odontología. Los láseres que nosotros vamos a utilizar en odontología son láseres que tienen afinidad al agua, a la hidroxiapatita y al color. 3 elementos que se encuentran dentro de la cavidad bucal. Y bueno, esto aplica para que hoy los tratamientos en los consultorios dentales no sean tratamientos dolorosos o tan invasivos como antes, que todo el mundo teníamos terror a los tratamientos dentales. La odontología se ha ido modificando. Hoy se utilizan distintos tipos de longitudes de onda para los distintos tratamientos, pero vamos a hablar en específico de 2 longitudes de onda que son utilizadas en la odontología con mucha frecuencia. Para terminar con las generalidades de esto de los láseres, les puedo decir que en tan solo 58 años, no solamente en la medicina, sino en todo el ámbito de todas las industrias, se tienen descubiertos más de 50,000 láseres. Esto hablando únicamente en un lapso de años de 58 años. Entonces, ¿hacia dónde va la tecnología? La tecnología va hacia este tipo de herramientas, principalmente hablando en la medicina. Y, por ejemplo, uno de los últimos avances que tuvo la medicina es este tipo de láser o de instrumento, donde se llama iKnife, donde por medio de un láser, al momento de que va cortando, existe lo que nosotros llamamos pluma de láser, que quiere decir el humito que sale al momento de hacer un corte, y a esta pluma de láser se le pone un espectrómetro de masa. Esto va midiendo o va viendo las características anatómicas de ese tejido que se fue eliminando. Y con esto hoy los oncólogos pueden hacer cortes en tejidos o en tumores, pero sin tener que abarcar mayor destrucción de tejido de alrededor, porque esta pluma de láser con este espectrómetro de masa lo que va a hacer es ir midiendo las características anatómicas de ese humo y de ese tejido y saber si ese tejido ya es un tejido sano o si ese tejido todavía tiene características neoplásicas. Entonces, con esto, los oncólogos hoy pueden hacer cirugías mucho más precisas y con un mejor pronóstico al paciente. Entonces, bueno, creo que hay que aplicar todas estas herramientas y todas estas tecnologías que hoy tenemos a la mano, sobre todo para el cuidado de nuestra salud. Entonces, bueno, esto también nos va a ayudar a tener una mejor afinidad con nuestros pacientes porque son tratamientos mucho menos invasivos, mucho menos dolorosos y mucho más amables con el paciente. ¿Cómo crear mayor afinidad con el paciente? Bueno, si nosotros demostramos que podemos hacer tratamientos mucho menos invasivos y para un ejemplo, un problema periodontal muy clásico como la periodontitis crónica, que cuando abrimos colgajos para eliminar todo el tejido que está por dentro, llegamos a tratamientos donde el paciente había llegado con una placa para que no se vieran todos estos daños y bueno, son daños que al momento de abrir el tejido y ser sumamente invasivos, pues quedan retracciones gingivales como esta. Hay muchos pacientes que lo requieren, pero también que el tratamiento de seguimiento a veces termina siendo muy invasivo. Con este tipo de herramientas podemos llevar al paciente crónico con un seguimiento del tratamiento mucho menos invasivo y con mejor pronóstico a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hablar de cada uno de los tratamientos en periodoncia y así en cada una de las áreas de la odontología
para que podamos ver dónde lo podemos aplicar y cómo esta es una herramienta que nos ha venido a ayudar a hacer una odontología de mayor predicción y aparte mucho menos molesta al paciente. En lugares tan sencillos como son diseño de sonrisa, donde el paciente tiene una encía muy baja, podemos con pura anestesia tópica, es decir, no inyectando al paciente, hacer un diseño de hacia dónde vamos a llevar la encía. Ahí estamos contorneando y dibujando con el mismo láser hacia dónde vamos a llegar. Obviamente esto con una previa, con un previo sondaje para poder medir que dejamos un grosor biológico correcto. Y bueno, esto es al momento de hacerlo, así se va el paciente, no hay nada de sangrado. La diferencia en estética es bastante y lo podemos hacer en cuestión de 5 minutos, sin nada de molestia al paciente, no hay sangrado y obviamente el paciente pues siente una gran mejoría en estética. Lo mismo, otros casos de diseño de sonrisa, este es el mayor sangrado que te puede dar, esto es una fotografía del posoperatorio inmediato. Y bueno, para cada uno de estos tratamientos, los equipos traen ya preestablecidos los parámetros con los que vamos a hacerlo. Lo podemos hacer tanto con un láser de Erbium, que es un láser que es afín al agua, o un láser de diodo, que es un láser, un equipo que es seco, que no contiene agua y que es afín al color. Entonces, por ejemplo, aquí en este lateral derecho, lo que estamos viendo es una encía baja comparada con el otro lateral y con un láser de diodo como es este, podemos ver cómo queda en el posoperatorio inmediato, pues con una mejor disposición de la altura gingival. Olvidé como darles los dos tipos de láseres de los que vamos hoy a hablar. Uno es el láser de Erbium Cromo ISGG, que es un láser que se usa para todas las ramas de la odontología, ya que este lo podemos utilizar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos, para hacer cortes y para hacer obturaciones o para quitar caries de tejidos duros, de igual manera para hacer corte en hueso, y un láser que es de diodo, que es un láser que es específico únicamente para tejidos blandos, que es este láser último que les acabo de presentar. Este que es un láser de Erbium Cromo, para que vean el ruido y la velocidad con la que hacen los cortes, que puedan ver cómo se puede hacer el diseño de la gingivoplastía. Son tratamientos de ortodoncia que es muy clásico que estos pacientes, debido al trauma mecánico que ellos tienen y a la falta de higiene o a la dificultad de higiene debido a los brackets, es muy frecuente que los pacientes presenten agrandamientos gingivales. Esto lo podemos hacer en la misma cita de activación. Cuando el ortodoncista nos quita el arco, podemos hacer con pura anestesia tópica de igual manera el corte del tejido, hacemos un diseño de bisel y poder eliminar todo ese tejido agrandado para que el ortodoncista pueda seguir con su tratamiento de activación. Esto prácticamente es en tiempo real, que vean el corte, y así se va el paciente, se enjuaga el paciente, se le quita todo el tejido que está ahí sangrante, y esto es una técnica para que el tejido no sangre. Se me adelantó, perdón un tantito. Disculpen. Lo mismo en tratamientos ortodónticos, para que vean cómo llega el paciente en la parte inferior, cómo se va, sin nada de sangrado. Tampoco hay nada de dolor posoperatorio, ya que es una vaporización del tejido. Al paciente le podemos decir que el dolor que va a sentir después de hacerle un corte gingival como este es como cuando uno se quema la lengua con el café, cuando está muy caliente, con una sopa. Es un pequeño ardor que por lo general no es necesario tomar ningún tipo de analgésico, y por el tipo de energía que está emitiendo, que es una energía que va desinfectando el tejido, no es necesario mandar ningún tipo de antibióticos o de terapia antibiótica. En periodoncia, por ejemplo, para el caso más típico y general, que es la gingivitis,
Bueno, vamos a respetar todos los pasos del tratamiento gingival o del tratamiento de gingivitis, que es una fase 1, que es una limpieza, una profilaxis y un detartraje en el surco gingival. Y posterior a esto, lo que vamos a hacer es meter la punta del láser, que hay puntas de distintos grosores y de distintas formas, donde sale la energía de distintas maneras, para poder desinfectar el surco gingival y que nos quede un surco libre de bacterias y con mayor predictibilidad de desinfección y de desinflamación del tejido. Estas son los tipos de puntas de las que les hablaba. Es unas puntas donde la energía sale de manera lateral para hacer la limpieza tanto de la parte dura como de la parte blanda del surco y poder desinfectar por completo todo ese surco gingival. Hay una técnica que está descrita en muchos journals de periodoncia que se llama técnica Repair, que es una técnica para el tratamiento de la periodontitis, donde vamos a hacer, y para el tratamiento de bolsas periodontales, donde vamos a hacer, sin necesidad de apertura de grandes colgajos, una desinfección de la bolsa periodontal por medio de la energía láser. Hay que recordar, de igual manera, que no vamos a saltarnos ningún paso del tratamiento periodontal. Es decir, vamos a hacer nuestra fase 1 con la limpieza de la bolsa y vamos a mandar de igual manera y a dar técnica de cepillado, mandar colutorios, y posterior a esto, o en la misma cita, vamos a empezar a meter nuestro tip de punta de lápiz, nuestro tip radial, que es como le llamamos, para poder desinfectar a profundidad de la bolsa, tanto la pared dura otra vez como la pared blanda, así como la base de la bolsa periodontal, es decir, descontaminar el hueso. Para esto existen distintos parámetros que los vamos a ir modificando dependiendo qué pared estemos tocando, y de esta manera desinfectar y también por vibración quitar aquel cálculo subgingival que haya quedado después de la primera fase. Este cálculo subgingival, debido a la vibración que genera y al estallamiento de la energía junto con el cálculo, lo que va a hacer es desprenderlo y hacer que salga. Debemos, obviamente, diagnosticar qué tipo de bolsas periodontales o qué tipo de enfermedad periodontal sí podemos tratar con este tipo de terapia y cuál no. Si voy a hacer una terapia, obviamente, de regeneración, pues obviamente tendré que abrir colgajos, pero de igual manera nos sirve para descontaminar tanto el hueso como el cemento radicular para poder llevar la energía 1 milímetro por dentro tanto del hueso como del cemento radicular y hacer desinfección total de las paredes. Aquí vemos los resultados de, por ejemplo, bolsas periodontales profundas que sin necesidad de hacer ningún tipo de regeneración, que no todos los pacientes están dispuestos a hacerse regeneraciones de bolsas periodontales, que es la realidad que vivimos. No todos los pacientes dicen, sí, ábrame y póngame un injerto, pero podemos descontaminar y dejar que el hueso por sí mismo cree una cicatrización y una regeneración hasta donde se pueda, hasta donde tenga los límites de sus paredes, para poder regenerar esas bolsas periodontales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, casos donde estas bolsas periodontales, al transcurso de unos 4 o 6 meses, vemos cómo ya hay una reparación del tejido óseo. Esta desinfección la podemos hacer tanto con erbium-cromo o como con diodos. Aquí podemos ver cómo aumenta el crecimiento de las crestas óseas y nos da una reparación de los tejidos. En tratamientos de endoperio, donde hay defectos óseos muy grandes, donde vemos que obviamente que la lesión está implicada con la pulpa dental, así como con ya un defecto óseo bien predeterminado, pues hacemos el tratamiento convencional, apertura de colgajo, limpieza del defecto óseo, pero nos vamos a apoyar con la limpieza con el láser de ese defecto. Después, obviamente, está hecha también la endodoncia con la energía láser por dentro de los tejidos, por dentro del cemento radicular, para poder descontaminar en completo todo el tejido, y vemos después de 2 años, después de 1 año, una muy buena regeneración, y posterior a 2 años, desgraciadamente, el paciente
fue a otro lugar donde lo que le dijeron es la extracción del segundo molar después de que el primer molar era el que estaba en condiciones verdaderamente para perderse, pero el segundo molar sigue ahí presente con una buena regeneración. Y una buena regeneración, ¿por qué? Porque había una muy buena desinfección del defecto óseo, así como del cemento radicular, que obviamente por diseminación hay mucha dispersión de las bacterias, pero si nosotros llevamos la energía por dentro del conducto radicular, desinfectamos, podemos abarcar 1 milímetro del grosor del cemento radicular, así como por fuera desinfectar no solamente el hueso, sino el cemento radicular por fuera y abarcar 1 milímetro, que es la radiación que penetra en el cemento radicular y que está generando desinfección de ese tejido. Lo podemos usar también para cirugías de dientes retenidos, donde nuestro mayor enemigo obviamente siempre es el sangrado, para poder cementar el botón, para jalar ese diente retenido. Bueno, aquí podemos hacer desde el colgajo para que no nos sangre por medio del láser, y obviamente la osteotomía, también podemos hacer una pequeña osteotomía para descubrir ese canino, y vean el campo quirúrgico tan limpio que es muy sencillo ahí poner un botón. Podemos usarlo al mismo tiempo en tejidos blandos, tejidos duros, como lo vieron anteriormente, y por ejemplo casos muy comunes que son caries en el área cervical, donde de pronto la caries nos lleva por debajo del borde gingival, y bueno, aquí todo este procedimiento lo estamos haciendo sin necesidad de anestesiar al paciente, porque debido a, como ahorita les voy a explicar, que actúa para la eliminación del tejido duro y eliminación de las caries de manera mucho más selectiva, podemos hacerlo obviamente sin anestesia. Entonces aquí llevamos con una energía al corte del tejido duro, cambiamos nuestros parámetros para poder hacer la gingivoplastía y llevar el tejido hasta donde ya no tenemos presencia de caries. Entonces podemos hacer esa gingivoplastía. Si se dan cuenta, hay un control absoluto del sangrado, y proseguir a quitar esa caries en esa área y poder obturar en la misma cita. Lo mismo, por ejemplo, para tratamientos de melanosis. Muchas veces los pacientes llegan al consultorio preguntándonos cuál es el tratamiento para la melanosis, y a veces hasta nos hacemos los locos porque no queremos hacer raspados con bisturis Kirkland, donde a veces es como muy invasivo al paciente. Y aquí lo podemos hacer de igual manera con pura anestesia tópica, no hay molestia en el paciente, y lo que hacemos es eliminar la zona pigmentada y llevar hacia el fondo, hacia donde se encuentra la membrana basal. Hacemos como un pequeño escalón y bajamos 1 milímetro hasta donde encontramos los pigmentos. La regeneración del tejido la podemos ver en 4 o 5 días. No hay molestia posoperatoria. Como les digo, la gran molestia posoperatoria que puede tener el paciente es como una quemadura en el tejido, pero no más allá. Y como tal, como les explico, para poder vaporizar un tejido, pues obviamente tenemos que llegar a esa temperatura de 100 grados centígrados, pero al ser tan rápida la pulsación, el paciente no capta que haya molestia. No hay tiempo para captar el impulso nervioso de dolor, y no hay acumulación del calentamiento en el tejido debido a la pulsación. En operatoria la podemos utilizar en todos los casos de clase 1, 2, 3, 4 y 5 de operatoria dental. Y bueno, este es como el caso anterior que vimos, que podemos hacerlo en el mismo tiempo quirúrgico. Y bueno, ¿cuál es la ventaja entre utilizar una turbina y un láser? Hay varias ventajas. La ventaja principal, y por la que más nos huyen los pacientes, obviamente, es el dolor. Cuando nosotros utilizamos una turbina, estamos utilizando una turbina que gira a 1200 revoluciones por segundo. A esta velocidad, hacer contacto con el tejido duro, con un esmalte, con un cemento, con una dentina, lo que va a hacer es que esa fricción va a provocar calentamiento en el tejido. Un calentamiento que se va a ir, que lo va a sentir la pulpa dental. La pulpa, cuando llega a un calentamiento por arriba de los 4 grados centígrados, hay inflamación del tejido o inflamación de la pulpa. Esto, aparte de provocar dolor, que es esa sensación que siente el paciente cuando estamos con la turbina trabajando, esa inflamación que se causa en la pulpa muchas veces es una inflamación irreversible o reversible a lo largo de unos
15, 20 días, que es lo clásico que nosotros le decimos al paciente. No te preocupes, vas a sentir una sensibilidad 15, 20 días. Esa sensibilidad es la inflamación que causamos por el calentamiento de la fricción de la turbina. Y es normal, pero no nada más es eso. Nosotros cuando trabajamos con turbina, dejamos un piso que sabemos que queda barro dentinario. Ese barro dentinario lo que hacemos es cucharearlo, limpiarlo con clorexidina, incluso a veces con EPA, pero sabemos que la característica o las características de ese piso de esa cavidad, pues es como lo que estamos presentando de este lado izquierdo de su presentación. Va a quedar con mucho barro dentinario. Nos guste o no, estamos dejando barro dentinario. Cuando nosotros trabajamos con un láser, primero que nada no hay fricción, porque nunca tocamos el tejido. La energía solamente va a radiar al tejido, pero no nos permite tocar el tejido. Entonces, por lo tanto, no va a haber fricción en los tejidos. Y esta fricción no va a causar aumento de la temperatura, por lo tanto, no va a causar dolor. Pero no solamente esto, sino que esta energía, al ser afín principalmente a lo que tenga mayor contenido de agua, va a quitar dentina que tenga mayor contenido de caries. Cuando una dentina tiene caries, tiene mayor contenido de agua que una dentina sana. Por lo tanto, va a ser específica y va a quitar dentina solamente que tenga mayor cantidad de caries. Pero la dentina que está sana la va a dejar. Entonces, no dejamos pisos planos como lo que estamos acostumbrados a ver con nuestras preparaciones antiguas de Black, sino va a dejar como surcos y cavitaciones, porque obviamente está quitando la caries con afinidad. Y no solamente eso, sino que no va a permitir que quede nada de barro dentinario, porque nosotros sabemos que el barro dentinario es un tejido que tiene células necróticas, tiene parte de lo que es las terminaciones de esta pulpa secundaria que encontramos en los túbulos dentinarios, y entonces lo que va a hacer es eliminarlo. Por lo tanto, nos va a dejar un piso, obviamente, irregular, lo cual nos va también a ayudar después a la traba mecánica, y aparte con una desinfección total de esas paredes y esos pisos de la cavidad. Y entonces ustedes pueden observar aquí la diferencia. Y aparte de que como no hay fricción, no hay aumento de la temperatura, por lo general se sabe que un láser no aumenta la temperatura más de 2.2 grados centígrados en la pulpa dental. Esto nos lleva a que el postoperatorio es mucho más amigable con el paciente y que el paciente no va a quedar con esa sensibilidad postoperatoria después de una obturación de una caries. Hay distintas técnicas para empezar a cortar el tejido y bueno, así es como queda una cavidad. Si se dan cuenta, es una cavidad irregular, pero podemos ver cómo queda como un tejido grabado, y esto que se ve como blanquecino no es que nosotros lo hayamos grabado con un ácido fosfórico, sino que está grabado porque no hay nada de barro dentinario, sino que es una dentina completamente limpia. Eso es en el ámbito de operatoria, pero bueno, vamos al ámbito ahora de patología. Les estoy dando como un recorrido en todas las especialidades de la odontología, que obviamente pues solamente tenemos una hora para abarcarlos, entonces vamos a hacerlo prácticamente rápido. Pero, por ejemplo, en biopsias, en fibromas, podemos hacer este mismo procedimiento de la eliminación del fibroma. De igual manera, para tejidos blandos, prácticamente nunca utilizamos anestesia infiltrada, sino únicamente con anestesia tópica, porque podemos poner un poco de anestesia tópica en esta zona, tomar el pedúnculo y hacer el corte del tejido sin que haya nada de sangrado, y así es como se va a ir el paciente. Esta es la lesión que deja, nada de sangrado, y obviamente a las 24 horas el paciente se ve de esta manera. No hay nada de molestia, obviamente, no hay sangrado, por lo tanto es un tratamiento mucho más amigable, como les digo, con el tratamiento dental. Para las frenilectomías, por ejemplo, que son áreas donde por lo general sangra mucho y hay que suturar, que a veces es lo más complicado en esa zona del piso de la boca, pues lo mismo lo podemos hacer con un láser de este tipo, ya sea un láser de erbium-cromo o un láser de diodo, siempre y cuando sean láseres quirúrgicos. Hay que mencionar que existen diferencias entre láseres quirúrgicos y láseres terapéuticos.
Desgraciadamente, lo que más se conoce en el mercado, al menos en México, son los láseres terapéuticos, que esos solamente pueden modular la inflamación, el dolor y la regeneración, pero nosotros no podemos ver lo que está haciendo. Y son láseres de una baja potencia. Los láseres quirúrgicos, como son los que estoy yo presentando, son láseres de alta potencia donde nosotros vemos los efectos sobre los tejidos. Entonces, bueno, las frenilectomías las podemos hacer tanto con láseres de diodo como láseres de erbium. De igual manera, con ambos lo podemos hacer sin necesidad de infiltrar. Y aquí vemos cómo podemos ir cortando un frenillo y que prácticamente en zonas que son muy sangrantes podemos tener un control absoluto del sangrado. Una frenilectomía, por ejemplo, una lengua retenida, pero la vamos a hacer con diodo, en este caso, con muy bajas potencias, y así es como queda la lengua una vez que la desatamos o que quitamos la adherencia. Si se dan cuenta, no hay necesidad de suturar al paciente, incluso el paciente puede no regresar a la consulta para revisión, porque sabemos que ahí no va a haber infección, no va a haber sangrado, así como se va el paciente, solamente se le va a hacer una plaquita blanca, que es como cuando una costra queda en el agua, cuando estamos metidos en una alberca, pues se ve una costra blanca, obviamente aquí hay humedad, entonces es lo que se va a ver. Hay que decirle al paciente o a los padres del paciente que no es infección, sino es como se veía una costra húmeda. Y el paciente tiene la lengua hoy libre. En frenilectomías, para que vean obviamente está un poco editado, pero es muy rápido hacer la desinserción del frenillo y poder ir controlando bastante el sangrado en esa zona. Ahí estamos controlando el sangrado, estamos haciendo ya la finalización del corte, y con esa técnica donde quitamos agua del aparato, de la fresa, podemos hacer la obliteración de los vasos sanguíneos y así se va el paciente sin necesidad de suturar. Cuando tenemos que hacer alargamiento de coronas para prótesis, por ejemplo, lo podemos hacer en el mismo tiempo del que hacemos la preparación, o que vamos a poner, obviamente, los provisionales, o que vamos a quitar las coronas que la paciente traía. Ahí pueden ver que primero que nada, una gran inflamación, hay gingivitis en esa zona. Hacemos nuestra fase 1, la paciente llega con una mejor apariencia y con un mejor control de la gingivitis, y podemos empezar a hacer el alargamiento de coronas, ver hasta dónde, obviamente midiendo otra vez con nuestro grosor, disculpen, con el grosor biológico, y podemos ver el control del sangrado. Entonces, ahí vamos a quitar las coronas que traía previamente la paciente para poder hacer un provisional, que la variación de la altura gingival, al ser un láser frío, es mínima. La verdad es que casi no hay variación, pero de igual manera esperamos con unos provisionales a que cicatrice la encía para poder hacer la preparación para nuestros definitivos. Pero bueno, la diferencia en altura gingival y en modelado de la encía, pues bueno, es mucho más amable con el paciente. Otro de los usos muy socorridos de los láseres es la periimplantitis. Hoy sabemos que el tratamiento de implantes es un tratamiento muy utilizado en los pacientes. Hemos dejado atrás prácticamente la prótesis fija debido a que es mucho más invasiva y a que pues muchas veces tenemos que dañar un diente mesial y distal para poder poner una prótesis. Y bueno, en estos tiempos lo que queremos es ser mucho más conservadores en todos los tratamientos que nosotros hoy hacemos. Entonces, bueno, para el tratamiento de la periimplantitis, obviamente, primero hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que está teniendo el paciente, ya sea una mucositis o una periimplantitis, y también, obviamente, ver las causas. Pero para el tratamiento de la mucositis, bueno, hacemos un tratamiento parecido a lo que sería el tratamiento de la gingivitis. Y bueno, y en tratamientos de periimplantitis, donde a veces vemos que el implante no tiene movilidad como tal, pero que sí vemos una lesión ósea, vemos cuál es el diagnóstico y podemos abrir y ver cuáles son las condiciones. ¿Cuál es la característica de este tipo de láser de erbium, que es el que se utiliza principalmente en el tratamiento de periimplantitis? Es que va a ser afín únicamente a lo que tenga mayor cantidad de agua. Por lo tanto, el implante
no tiene agua. Podemos nosotros radiar cada una de las cuerdas del implante con total seguridad de que al implante no le va a hacer nada, vamos, ni un rasguño. ¿Por qué? Porque la energía del láser solamente tendrá afinidad a todo el tejido de granulación que esté metido entre cuerda y cuerda, pero no va a dañar para nada a las características del titanio del implante. Entonces podemos estar seguros, al ser una energía que va a penetrar a la profundidad de las cuerdas del implante, así como en estas lesiones verticales que tenemos, donde el hueso está perdido en las partes verticales del defecto, podemos meter tips con la longitud de 30 milímetros o de 25 milímetros de longitud y con un grosor de una lima, por ejemplo, 20 o una lima 30, donde la energía va a salir hacia los lados por el tipo de tip que vamos a meter, con características donde la energía va a salir hacia los lados, y entonces lo que vamos a hacer es desinfectar las cuerdas por un lado y desinfectar el hueso, no únicamente eliminando o vaporizando ese tejido de granulación que se ha formado en el hueso. Y esto nos va a dar una buena regeneración, nos va a dar un buen medio para poder meter una regeneración y que tengamos un buen resultado y que no tengamos la pérdida de ese implante. Entonces aquí hay un caso que fue exitoso, donde a la paciente se le da un pronóstico reservado del tratamiento. Ya se bloqueó esta cosa. Perdón, Pero a lo largo del tratamiento podemos hoy seguir conservando el implante. Entonces, es importante saber que a nuestros pacientes les podemos dar otra alternativa de tratamiento y no la primera alternativa donde sea pues muy agresiva o definitoria de eliminar rápidamente el implante. Otros de los tratamientos, por ejemplo, hablando de patologías o de defectos, es, por ejemplo, este caso de leucoplasia, donde este paciente presentó continuamente una lesión que parecía, pues, pudiera ser maligna. Al momento de hacer el estudio histopatológico, ven que es una lesión de una leucoplasia benigna, pero el paciente periódicamente volvía a presentar una leucoplasia. Se le hace otro estudio, sale que es benigna, y el paciente pide otra opinión y le dicen que hay que quitar la mitad de la lengua. Regresa con la patóloga y la patóloga le dice, a ver, vamos a hacer otro tipo de tratamiento, vamos a intentar limpiar toda la zona donde por mapeo hemos estado encontrando este tipo de leucoplasia y eliminar como la memoria para la formación de ese tipo de leucoplasia, de esa zona de la lengua. Entonces, se hace, otra vez, volvemos, zonas donde tiende a haber mucho sangrado, se hace con un parámetro donde nos ayude a que no haya sangrado en la zona y se hace una profundización de la lesión, causando pues quitando todo ese tejido que pudo haber estado con una mala información genética y limpiamos toda la zona, volvemos a tomar una biopsia de la zona donde volvemos a encontrar la leucoplasia y esto es el resultado. El resultado es que después de 4 o 5 años el paciente no ha vuelto a presentar leucoplasias y es como les digo, es una buena opción y darle otra alternativa al paciente antes de ser mucho más invasivos en los tratamientos. Entonces, el objetivo de esta plática es que ustedes conozcan las alternativas que hay para los tratamientos de los pacientes y que ustedes puedan ofrecérselos y podamos trabajar en equipo para distintos tipos de lesiones o de patologías. Disculpen que aquí se volvió a ir rápido. Por ejemplo, en tratamientos de hemangiomas, aquí utilizamos un láser de diodo que tiene afinidad al color. Y aquí vemos un hemangioma bastante grande, era más o menos de unos 2.5 de diámetro, 2.5 centímetros de diámetro, y donde pudimos hacer el corte desde la base para remover el hemangioma con un láser de diodo afín al color, por lo tanto va cauterizando y no permitiendo que haya sangrado de la zona. Voy a adelantar un poquito.
este video, porque creo que ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahí estamos viendo cómo vamos desde la base, eliminando el hemangioma. Aquí lo que hay que tener un poco de precaución es de no rasgar el tejido, porque obviamente si rasgamos el tejido vamos a tener sangrado. En este tipo de cirugía donde necesitamos ir a mucha profundidad y con mucha energía, obviamente sí anestesiamos el tejido para poder trabajar con mayor tranquilidad, y ahí estamos viendo cómo con la pinza solamente estamos abriendo la lesión, pero sin desgarrarla, ¿ok? Si se dan cuenta, hay un control absoluto del sangrado, y así es como queda el paciente a las 48 horas, al 5.º día, la semana, 3 semanas y al mes. Ya no hay nada de presencia del hemangioma, una mucosa con las características de una mucosa sana, y el paciente pues tiene una mejor calidad de vida porque la paciente tenía siempre miedo de morderse esa zona. También la utilizamos en endodoncia. Existe una técnica bien descrita que se llama técnica PIPS, que es Photon Induced Photoacoustic Streaming. ¿Y esto qué quiere decir? Que por medio de vibraciones y de energía dentro del conducto vamos a hacer que la energía se propague en la profundidad y en el grosor del cemento radicular, y vamos a causar una mayor desinfección de la zona. Nosotros sabemos que en el cemento radicular va a quedar mucho barro dentinario, incluso a veces prolongaciones de la pulpa dental, y queda mucho barro sepultado en estos microtúbulos. Por medio de vibración de la energía y del líquido, ya sea de láser o del líquido que estemos metiendo, ya sea EPA, ya sea hipoclorito, podemos eliminar ese barro sepultado y causar una mejor desinfección de los conductos radiculares, que a veces es la causa de muchos fracasos en endodoncia. Podemos ver por medio de microscopía electrónica, en un estudio que se hizo con F. Calis, cómo después de la desinfección con láser, obviamente sin saltarnos ningún paso del tratamiento convencional de endodoncia, es decir, tenemos que instrumentar los conductos, tenemos que hacer la desinfección total y con el trabajo mecánico de los conductos radiculares, pero posteriormente lo que vamos a hacer es desinfectar junto con los productos que se utilizan convencionales y la energía para causar este tipo de limpieza de los conductos radiculares, que obviamente esto nos da una mucho mayor seguridad de la limpieza del conducto y obviamente un pronóstico mucho mejor para los pacientes. Entonces, con el protocolo que tiene de activación de los líquidos, se hace, como les digo, el tratamiento convencional de endodoncia y posteriormente se desinfecta y se secan los conductos. Estas son fotografías del doctor Carlos Castillo en San Luis Potosí, que ha hecho estudios de desinfección de conductos radiculares y el tipo de obturación que podemos observar y la limpieza de los conductos que podemos observar con este tipo de tratamientos. También lo podemos utilizar en cirugía, por ejemplo, para la elevación del seno. Como vimos al inicio, podemos hacer un corte del tejido óseo respetando la membrana sinusal, y aquí hacemos la técnica convencional, pero en lugar de utilizar una fresa, que podemos a veces tener peligro de irnos y dañar la membrana sinusal, lo hacemos por medio de la energía con un rango para tejido duro que respete el tejido blando. Y hacemos la técnica normal de elevación de seno y colocamos nuestras membranas. Esta es la altura que ganamos para después la colocación de un implante. Lo mismo en apicectomías, hacemos endodoncia. Si se hace la endodoncia por medio de láser, a veces podemos eliminar, dejar de cortar o hacer la amputación del ápice, porque vamos a limpiar por dentro el cemento radicular y por fuera toda la lesión, y el ápice también lo vamos a radiar por fuera. En este caso, por ejemplo, si se hizo la amputación porque ya tenía un poste premolar y no se podía eliminar el poste o quitar del ápice, y la limpieza total del ápice. Y bueno, ahí vemos el resultado. Aquí es el video de otro tipo de apicectomía, una apicectomía con una lesión muy grande.
donde lo que quisimos hacer es limpiar el total de la cavidad, una cavidad muy profunda, hacemos la osteotomía y encontramos una lesión muy profunda y con los distintos tips podemos meternos en la cavidad para poder limpiar a profundidad y por detrás de la raíz. Es importante mencionar que los tips que se utilizan para endodoncia y para periodoncia, para este tipo de, un tip largo, tienen flexibilidad, por lo tanto es difícil que se nos vayan a perforar, a fracturar, y si se fracturan, por lo general se fracturan en la parte proximal, por lo tanto podemos eliminarlo. Pero tenemos la certeza de poder limpiar toda esa zona del defecto óseo y dejar una zona, pues, con una mejor desinfección para una mejor reparación del tejido. Por ejemplo, casos de abulsión, en este caso un paciente con una discapacidad, donde nos llega con el diente en las manos y, bueno, hacemos la desinfección del diente con láser, hacemos la endodoncia de manera convencional, pero se desinfecta igual con láser y se limpia el alvéolo, que queda con el traumatismo, se desinfecta por dentro con el láser para volver a poner en un lugar, pues, desinfectado y poder meter de nuevo el diente. Aquí lo que nos importa principalmente es el desarrollo del maxilar, por lo tanto queremos volver a reposicionar el diente para que no tenga un colapso del maxilar. Aquí podemos ver al año, el diente sigue en esa posición, ya hay una erupción de los dientes adyacentes y seguramente, como se puede ver, hay ahí una anquilosis radicular y probablemente con el paso de los años tenga una absorción retrógrada de la raíz. Es normal, pero lo que queremos, el objetivo era en este momento que el desarrollo maxilar fuera importante. Este es un pequeño video que nos demuestra cómo con el contacto del láser en los tejidos siempre vamos a causar desinfección. Por lo tanto, es una tecnología muy segura que nos va a ayudar a que todos nuestros tratamientos sean tratamientos mucho más limpios y, por lo tanto, mucho más predecibles al tratamiento. Y vamos a eliminar la contaminación cruzada que a veces existe con los rotatorios y, como les he explicado a lo largo de la plática, todo contacto que tenga el láser con tejido va a ser un área que va a tener total desinfección. Voy a terminarla aquí. Y bueno, una prueba de la desinfección que causan los láseres es este, que es un caso muy, muy viejito, es un caso que va a tener mínimo unos 18 años, pero en aquel entonces solamente con un láser de neodimio, que es un láser similar al láser de diodo, que tiene afinidad al color, pero desinfecta y por medio de la radiación va a penetrar en el tejido. Es un paciente que vean el gran daño que traía, el gran defecto, traía cierta movilidad y se hace la endodoncia en este paciente, se abre de manera retrógrada y se limpia, se curetea, pero al final se mete este diodo, este láser para desinfectar toda la cavidad. Y lo que vamos a lograr al desinfectar esa cavidad es que la reparación ósea sea mayor. Aquí, si se pueden dar cuenta, al año, al igual que después de 9 años, sigue con una lesión apical. Esta lesión apical es porque no se hizo regeneración. Entonces, obviamente, esa pequeña zona va a quedar, pues, descubierta y ahí lo que se ha formado es un callo. Pero después de 9 años, la regeneración que tuvo esa lesión ósea, que era enorme, claro que también era una paciente joven, en aquel entonces esta paciente habría tenido 18, 20 años, era muy grande, pero la verdad es que el haber podido permanecer este diente por tantísimos años después de una lesión como tenía, pues obviamente es porque el poder de desinfección, de reparación y de regeneración de los láseres aquí se ve bien mostrada. No hay regeneración, pero sí hay una gran desinfección que da poder a que el cuerpo, a que el hueso de forma natural repare. Y aquí lo podemos observar. Es una paciente que sigue con ese diente, ahora trae una corona, pero pues ha sido un éxito en este tipo de tratamientos. Y bueno, esto es
todo así a grosso modo y rápido por un paseo por todas las especialidades de odontología, pero para cualquier duda que tengan, bueno, ahorita hay un momento de preguntas y respuestas, y para cualquier aclaración o duda, pues también están mis datos en la página. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa Sanders Girón, por esta interesante conferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 759. Muchísimas gracias. Si le parece bien, doctora, vamos con la sesión de preguntas. Sí, tiene que separarlo, doctor. Bueno, voy a empezar a contestar algunas de las preguntas que aquí nos ponen. El doctor Héctor Manuel Morelos, de Villahermosa, pregunta, ¿existe recesión gingival al cicatrizar la encía posterior al uso de láser? Mire, dependiendo del tipo de láser que estemos utilizando. Si utilizamos un láser de Erbium cromo, que es el láser que lleva refrigeración, que lleva agua, prácticamente no hay recesión del tejido. No hay recesión del tejido porque no hay calentamiento del tejido. Por lo tanto, no tiene esa contracción que se da después de un calentamiento, de una quemadura, por ejemplo. Entonces, trabajar con este tipo de láser es muy seguro y muy predecible porque podemos ver hacia dónde va. Y la cicatrización es sumamente amable. Al segundo día, usted puede ver una regeneración en el paciente casi normal. No se ve diferencia. Si lo hacemos con un láser de diodo, que es el láser que es afín al color y que no lleva refrigeración, que es únicamente para tejidos blandos, se llega a ver una pequeña variación en la altura gingival, una pequeña retracción, pero es muy leve porque utilizamos muy poca energía para este tipo de gingivoplastía, digamos. Entonces, la verdad es que para trabajarlo, por ejemplo, para prótesis y para cuestiones estéticas, utilizar un láser de Erbium cromo es un láser sumamente seguro y muy predecible. Espero que con eso quede contestada su pregunta. Vamos a ver la 2. Dice, cuando elimina la melanosis, ¿hay recidiva o qué riesgos hay? Ninguno. Como se dio cuenta en el momento de hacer la eliminación de la melanosis, lo único que vamos a hacer es bajar prácticamente 1 milímetro el grosor gingival, que nos queda un escalón de 1 milímetro. Llegamos a 1 milímetro porque más o menos a 1 milímetro es donde encontramos la membrana basal. En la membrana basal es donde nosotros vamos a encontrar los melanocitos, células que pigmentan esa parte de la encía. Entonces, lo que hacemos es eliminar ese bloque como de 1 milímetro, que lo podemos controlar para que no haya sangrado. A la semana vamos a ver cómo el tejido ya reparó y repara sin coloración. Entonces, va a volver a restablecerse su grosor gingival. Entonces, no queda, vamos, ni siquiera cicatriz. Y a veces en pacientes que tienen placas muy extensas de melanosis, puede llegar a hacer que después de un año presente, pues, como pequeñas pecas de coloración de melanosis, las cuales las eliminamos de la misma manera. Recuerde que este tipo de tratamientos los hacemos con pura anestesia tópica, entonces no es doloroso al paciente, y si llega a presentarse porque es una tendencia por genética racial, que tienen mayor cantidad de pigmentaciones, entonces las eliminamos después de un año.
o cuando se vuelvan a presentar, pero ya son lesiones muy pequeñas, ya no se vuelve a ver la placa. Y la verdad es que el paciente se ve muy agradecido con el tratamiento de la eliminación de melanosis, porque hay veces que tienen una muy bonita sonrisa, pero tienen esta mancha de melanosis. Entonces, no hay ninguna recesión ni ningún tipo de riesgo. Incluso al paciente no le mandamos más que algún tipo de analgésico, en todo caso, si son muy extensas, pero no mandamos ni siquiera antibióticos ni nada. Esto era la doctora Silvia Argelia. Ahora, vamos. No, perdón, sí. La misma doctora pregunta, ¿qué reacción provoca en la pulpa? Me imagino que me habla cuando hacemos una cavidad. Como le digo, prácticamente no hay inflamación porque no hay aumento de la temperatura. Causamos mucho mayor lesión e inflamación cuando lo hacemos con una turbina por el tipo de fricción y por el tipo de aumento de la temperatura que se da por medio de la fricción que si lo hacemos con un láser. Por eso es que los pacientes no tienen ese dolor posoperatorio de pequeña sensibilidad cuando lo hacemos con el láser. Me pregunta Boris Martin si para el recontorneo gingival se utiliza anestesia infiltrativa o solamente tópica. En todos los recontorneos gingivales, la verdad es que lo hacemos con pura anestesia tópica. No hay necesidad de anestesiar al paciente, a menos que sea un paciente que sea muy sensible, pero la mayoría de los... Es mucho más molesta la anestesia en estas zonas que la anestesia infiltrativa, que lo que se hace con el láser. ¿Qué láser recomienda más, Erbium o diodo? Una pregunta que hace Tania Cruz. Pues dependiendo de tu práctica. Si tu práctica es, por ejemplo, de periodoncia, pues utilizas casi puro tejido blando. Entonces, en ese caso, te conviene un láser de diodo si es que no haces cavidades o no haces cirugía. Pero si tienes la posibilidad de un láser que te abarque tanto tejidos blandos como tejidos duros, pues recomendaría el láser de Erbium Chrome. Tiene saludos desde Valledupar, de Colombia. Tiene muchas felicitaciones por su conferencia de la doctora Norma Sánchez. Pero me preguntan aquí Gustavo Adolfo Herrera. En caso de enucleaciones quísticas, ¿hay estudios que compruebe que disminuye la recidiva, como en el caso de queratoquiste? Sí, recuerda que lo mismo que pasa, por ejemplo, con las lesiones patológicas, lo que hace es que va a destruir esa memoria de la nueva formación. Si usted hace una enucleación y quita todo el quiste, por lo general limpiamos y la energía, acuérdense que no es que solamente donde toca va a hacer su efecto, sino que la energía se propaga, la energía penetra, dependiendo del tipo de láser, pero mínimo va a penetrar 1 milímetro, 1,5 milímetros, que va a ser lo que va a hacer que cambie esta memoria y que va a desinfectar. Bueno, en este caso es una memoria genética, digamos, pero va a quitar y va a hacer que la recidiva sea menor o que no haya. Pregunta 7. Eduardo Jonás Robles pregunta, no veo que coloque injerto de hueso ni membrana, ¿por qué? No, doctor, en varios casos de los que presenté se coloca injerto de hueso y obviamente siempre una membrana. No por hacerlo con láser no se va a poder hacer. En el último de los casos que presenté no se puso ni injerto ni membrana. Es un caso muy viejito, como le digo, pero en todos los casos actuales que se quita una lesión, que hay un defecto óseo, de preferencia, y si el paciente tiene las posibilidades, hacemos una regeneración ósea y siempre que ponemos un injerto, siempre ponemos una membrana, como debe de ser y como los cánones lo dictan. Sí les quiero decir que no porque sea láser nos podemos eliminar los pasos convencionales ni de la endodoncia, ni de la periodoncia, ni de las regeneraciones, ni de nada. Hay que hacerlo de manera convencional. Esto es una herramienta que va a hacer que tengas una mejor, que estés dejando mucho más desinfectadas y, bueno, obviamente menos dolor en los pacientes. 8. En aclaramiento dental, ¿cómo funciona? Bueno, para el blanqueamiento lo que utilizamos son láseres terapéuticos y lo que nos va a ayudar es que va a hacer que la reacción del producto que estemos utilizando, que tenga una reacción más rápida, entonces que vayamos a tener menos tiempo de contacto del producto con el diente, que tengas una mayor, que tengas más cambio en el color
pero sobre todo que tengas menor dolor postoperatorio, después del tratamiento, esa sensibilidad que queda, porque lo estás utilizando por menor tiempo y porque lo estás usando con un láser terapéutico que va a eliminar o va a modular más bien el dolor. Me pone el doctor Julia Stern, por cierto, muchos saludos. ¿Cómo se usa para la estimulación post-implante? Para la modulación hay un parámetro, por ejemplo, en un diodo, como es el láser que creo que usted tiene, que podemos hacer bioestimulación después de la colocación de un implante utilizando el láser de diodo como terapéutico. Lo que va a hacer es que al momento de llamar mayor cantidad de vasos, de células sanguíneas, va a haber ahí una proliferación mayor de vasos sanguíneos, lo que va a dar una regeneración más pronta y una osteointegración más pronta del implante. No sé qué. ¿Hasta aquí nos quedamos? Tenemos otra pregunta del doctor José Espinosa. Dice, entiendo que existen diferentes puntas para la pieza de mano. ¿Nos podrá hablar de ellas y sus usos? Sí, existen para el láser de erbium cromo, de igual manera para el láser de diodo, existen distintos tipos de tips. Es como si tuviéramos distintos tipos de fresas. Entonces existen tips cortos, por ejemplo, para operatoria, que pueden ir desde los 2-3 milímetros con un grosor de 200 micras, 300 micras, 400 micras, dependiendo, e incluso puntas o tips que sean de punta plana, o sea, es decir, que la energía solamente salga en la punta del tip o de la fresa, si lo traducimos a una pieza de mano. Y también existen otros tips que son largos, que existen de 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, 30 milímetros, con las mismas diferencias de grosores e incluso con flexibilidad. Por ejemplo, existe un tip que se usa mucho en endodoncia, que es el grosor de una lima 15 o una lima 20, que puede ser de 25 hasta 30 milímetros de longitud y que tiene la misma flexibilidad que una lima de níquel titanio incluso. Y también estos tips largos traen sus topes, como los topes que traen de endodoncia, porque ya sea en casos de bolsas periodontales donde necesitamos medir la longitud de la bolsa, o en casos de casos de endodoncia, necesitamos medir nuestra longitud de trabajo. Entonces, tenemos estos mismos tips para poder llevar la energía hacia donde queramos. Y los tips de endodoncia y periodoncia tienen la característica de que la energía no va a salir únicamente por la punta, sino más que nada la energía, en lugar de salir por la punta, va a salir por las paredes laterales, tiene forma de lápiz. Entonces, la energía va a salir hacia los lados para que no dañe la estructura de abajo o no vaya a ser una violación del ápice, por ejemplo, y que solamente trabaje sobre las paredes del conducto radicular o de la bolsa periodontal. Incluso ahora acaban de sacar un nuevo tip donde la energía solamente sale por una pared del tip. Esto lo estamos utilizando mucho, por ejemplo, para periimplantitis. Entonces tú eliges dónde está la salida de la energía que tú requieres a esos requerimientos. Espero haber completado su... Gracias, doctora. Le mandan igual felicitaciones sobre su conferencia y le mandan saludos desde Puebla el doctor Eliseo Ortega. Muchas gracias. También tiene saludos desde Ecuador y muchas felicitaciones y agradecimientos por su conferencia. Muchas gracias. No sé si quiera... Pues bueno, con esto terminamos. Les dejo mis datos en la página. No sé si tengan mi correo o se los doy. Sí, sí, gusta. El correo donde me pueden escribir y con mucho gusto les contestaré todas sus dudas es rosah.sanders, g de gato, y de iglesia, @hotmail.com. Y cualquier otra duda, estoy a sus órdenes en la página de clínica sanders.com y ahí puedo resolver sus dudas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rosa Sanders Girón por esta interesante conferencia.
También queremos agradecer a nuestros queridos amigos de Dentadec y a la empresa invitada de esta ocasión, que es Bioleis. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.